comenzar nuestra clase. De la primera carta a los tesalonicenses. Espero este día ya terminar esta carta para que pasemos a la segunda, ¿ok? Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 12, ahí vamos a iniciar. ¿Ok? Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 12. Dice ahí: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Básicamente, muchos dicen que este último pasaje que vamos a estudiar se le llama cómo mantener ovejas sanas. Cómo mantener ovejas sanas. ¿Ok? Pablo va a dar diferentes tipos de instrucciones con respecto a la gente dentro de la iglesia. ¿Ok? Entonces empieza por arriba. La palabra aquí presiden significa alguien que conduce, alguien que está enfrente, alguien que gobierna. Hoy en día, hermano, no solo en el mundo, sino hasta en la misma iglesia no hay respeto por la autoridad. No quiere decir que él siempre tenga la razón, no, eso no quiere decir. Pero sin duda hay maneras de hacer las cosas, hay maneras de corregir a una autoridad y hay maneras de hacer saber las cosas. ¿Ok? Por decir, una iglesia no puede, o una congregación en sí, no puede destituir así de que no, pues todos nos pusimos de acuerdo y ya, como ya todos estamos de acuerdo, tú ya no eres pastor. Que yo he escuchado que sucede eso. Así que nos hacemos todos una revuelta y entonces, no, porque como este pastor no nos gusta, como nos cae gordo, entonces vamos a poner ahora a este. Así no son las cosas. No. Entonces, ¿cuál es la manera? Por eso debe haber una autoridad. Es decir, aquí hay ciertos pastores que pastorean otras congregaciones, pero esos pastores tienen una autoridad. Por eso están ese tipo de autoridades. ¿Por qué? Porque la manera de tratar con un pastor es muy distinta a una oveja. No es lo mismo. Aunque él sea oveja, pero su responsabilidad es mayor. Por lo tanto, la manera en que se le va a llamar la atención o la manera en que tal vez él va a dejar el ministerio no es solamente porque pues hicimos una votación o hicimos una encuesta en Twitter y ya por eso ya como dijeron que sí, ¿cuántos quieren que se quite? No, pues 70% dijeron que sí, 30% no, entonces se va. No es de esa manera. Y muchos piensan que es así, o sea, piensan que esto es política, ¿no? Que yo voto porque tal gobernante sea y porque tal gobernante sea. Así no es. Y he escuchado de congregaciones que hacen eso, que hacen eso, que no les parece y entonces toman y deshacen y ponen a quien quieren y no es. Entonces quiere decir que eso es gobernado por el hombre, no es por Dios. Entonces los gobernantes o los pastores o los ancianos también o los obispos no van a ser perfectos, ¿ok? Porque muchas veces esperamos que ellos no se equivoquen, pero eso no va a pasar, porque son humanos también. El hecho de que estén en ese puesto no están allí porque sean los mejores o porque tengan las mejores cualidades, están allí porque Dios los llamó. Y el punto de su ministerio o el impacto de su ministerio va a depender mucho de la comunión que tengan con Dios. Pero de que van a tomar a veces malas decisiones, sí. De que a veces se le va a salir el apellido, o sea, de que se enojan, sí. De que incluso va a haber pastores que sus hijos son una lástima, también.
Sí, sí. ¿Qué hacemos con un pastor que su hijo no está en el ministerio? O su hijo es un incrédulo. Y la Biblia dice que pues, sus hijos deben de estar en sujeción y cosas así. Eso tiene que ver con muchas cosas. Pero por decir, no significa que los hijos del pastor tienen que estar en la iglesia. Porque tal vez eso no sea. Porque recuerden que también los hijos del pastor son pecadores. Y tal vez ellos decidan no seguir a Dios. Pero eso no lo desacredita como pastor en el sentido de que él no pueda. Sin embargo, él tiene que hacer algo con su casa. Si son hijos pequeños, si son hijos grandes, pues bueno, son otro tipo de cosas que tendríamos que ver más puntualmente. ¿Qué hacemos con un pastor que es viudo? Porque hay organizaciones que dicen, no, es que se tiene que casar a fuerzas, porque si no ya no puede ser pastor. Porque ahí dice que marido de una sola mujer, o al revés, ya no dejan que se case. Porque ahí dice marido de una sola mujer, si se vuelve a casar, ya sería la segunda. Entonces ya no puede ser. Entramos en ese tipo de cosas, hermanos. ¿Te das cuenta? Y muchas veces eso radica porque pensamos que Él está a mi disposición. O sea, que Él está para servirme a mí. Porque yo pago su sueldo. De mis diezmos vive. No. Recuerda que cuando tú echas ese dinero en el alfolí, ya no es tuyo. Bueno, es más, nunca ha sido tuyo. Pero bueno, vamos a suponer que es tuyo. Supongamos. Cuando tú ya echas eso, tú dices, ¿es que son mis diezmos? No, me perdonas, pero no. Eso ya es de Dios. Y lo que Dios haga ya con ellos, pues bueno, ya eso a ti no te incumbe. Pero, hermanos, el pastor está para hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Bueno, está para dos cosas importantes. Número uno, para sustentar la grey. Es decir, el trabajo de un pastor es enseñar. Ese es el trabajo. Si es un pastor que no enseña, no sé qué está haciendo ahí. Pero el pastor debe enseñar. Cada domingo, no. Puede ser que a lo mejor es pastor y nada más enseña aquí, en el instituto bíblico. No figura un domingo. Tal vez no, pero enseña. Porque esa es la parte que él debe de hacer. Pastorear no significa apapachar, significa dar alimento. Él tiene que estudiar, él tiene que buscar, él tiene que investigar, tiene que buscar revelación, hermanos. Revelación especial. Recuerden que hay dos tipos de revelaciones. Revelación general, que es la que vemos todos con las nubes, los montes, los valles, las cascadas, los lagos. Esa es revelación general. Revelación especial es cuando la palabra de Dios te es descorrida el velo y el Espíritu Santo te descorre el velo y te enseña un misterio que está allí, pero que no entendías. Eso es revelación. El pastor debe buscar revelación. El pastor debe buscar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no se hace por el sentir. Se hace por el buscar las instrucciones de Dios. Ahora, Pablo dice en este versículo, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan. Esa es la primera cosa. Trabajan. Aquí la palabra trabajan es la palabra griega kopiao. Y significa alguien que trabaja duro y que llega a la fatiga. ¿Okay? Alguien que trabaja duro y que llega a la fatiga. Bueno, ¿cómo es esto? El punto aquí es este. El punto de un pastor no es solamente físico, o sea, ocupamos la mente, ¿sí? Es lo que más ocupamos porque tenemos que leer, comprender, memorizar, disipar ciertas dudas, preguntarnos preguntas, cosas así. Pero hay otra cosa muy importante, la parte espiritual.
En un trabajo, hermanos, en un trabajo común, el que tú tienes, un trabajo donde Dios te bendice tu dinero para que tú tengas que comer, tu vestir, tu calzado. ¿Qué utilizas? La mente. ¿Qué utilizas? Las fuerzas y tu tiempo. ¿Ok? Eso es lo que haces. Y en el pastorado se utiliza lo mismo, pero hay otro ingrediente más. Se utiliza el Espíritu. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando un pastor no está en el Espíritu, ¿qué quiere decir en el Espíritu? Que si no está en comunión con Dios, no va a recibir revelación. Y si no recibe revelación, la iglesia no crece en el sentido espiritual. Y si no crece, las ovejas poco a poco se van muriendo. Y si se van muriendo, la iglesia desaparece. El Señor está diciendo que el ver por el rebaño de Dios, que el estudiar la palabra de Dios y que el exponer la palabra de Dios es trabajo. No, porque pues el pastor no hace nada. Pues bueno, tal vez no. Muchos dicen, es que yo sí haría lo que él hace. O sea, tanto que él hace. Yo nomás lo veo que está en la computadora. Está ahí sentado, unos cuantos clics. Y yo nomás veo que tiene letras allí y lo está mirando, y está leyendo, y está viendo. Yo nomás veo que hagas eso. No, pues eso hasta yo lo hago. O por decir, otros que dicen esto. No den sus diezmos a la iglesia porque el pastor solo se está enriqueciendo. Den sus diezmos a los pobres porque ahí sí estás ayudando a Dios. ¿De dónde crees que salió eso? Podría ser. Pero ¿qué dice la palabra? Que en los posteriores tiempos habrá hombres que oirán que espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Adivina quién dijo eso? En la Biblia. Judas. ¿No dijo eso? Cuando dijo que se vertió el perfume y dijo, no se hubiera vendido esto y dárselo, pues es lo mismo que están diciendo. ¿Ah? El espíritu de Judas por ahí, ¿no? En las redes sociales está esto. En serio, yo lo veo. No des esto. Bueno, el hecho de que alguien abuse, y que yo estoy cierto que sí, no exime el principio. El principio ahí está. ¿Qué cuál? Que el obrero es digno de su salario. Pero hoy lo que hay es mercenarios. ¿Ah? ¿Qué es un mercenario? Es alguien que pelea por dinero. Vamos a contratar a un mercenario. Es un matón que se vende al mejor postor. Así hay pastores mercenarios. ¿Cuál? Se venden al mejor postor. Cuando dice el obrero es digno de su salario, un salario no es algo que tú pones, es algo que te imponen. Cuando tú vas a una empresa y pides trabajo, te ponen un salario. Tú piensas que vas a ganar por los 100,000 mensuales, ¿no? Pero pues, no es cierto. Te van a imponer un salario, ¿verdad? Bueno, es lo mismo. ¿Quién impone el salario? Pues por eso están las autoridades. O sea, no puede llegar un pastor y decir, yo voy a ganar tanto y a ver cuánto entra. Pues yo quiero el 60% de esto. No. Se impone. A ver, pues obviamente vamos a ver varias cosas. Si es soltero, pues requiere menos. Si es casado, requiere más. Ok, si tiene muchos hijos, tiene como Jacob, las 12 tribus de Israel, pues bueno, pues hay que ver cuánto le vamos a dar. Hay que ver, pero tiene que ganar para una vida modesta.
modesta, que le alcance para cubrir las necesidades primarias. ¿Cuáles son las necesidades primarias? Comer y vestir. Comer, esa es la necesidad primaria. ¿Lujos? Pues bueno, ¿Dios te los puede dar? Sí, pero a veces al principio, como dice Santiago, el obrero para participar de los frutos debe trabajar primero. Sí, a veces el pastor al principio la sufre. Sí, porque son 20 ovejitas, 10 ovejitas, pues no alcanza para mucho. Y tiene que trabajar. Tiene que trabajar. Entonces, ¿cuál es el trabajo del pastor? ¿Por cuál se le debe reconocer? Que es un pastor que es fiel. Que no llega a echarse un palomazo, ¿verdad? Que hay muchos de esos. Yo me ha tocado ver pastores que están las alabanzas y él está ahí viendo su Biblia comentada para ver qué va a dar. En ese momento. ¿Por qué? Pues porque no le dio tiempo en la semana, porque, pues no sé, se dedicó a hacer dinero, cosas así, que no está mal en sí, pero no ha puesto prioridades que donde Dios le ha puesto, eso es lo más importante. Y lo más importante es que él busque de Dios. Él busque revelación para la iglesia. ¿Ok? Ese es su trabajo. Entonces, ¿el ir a visitar enfermos? Sí, pero no es el trabajo principal. ¿El ir al hospital? Sí, pero no es su trabajo principal. Si alguien se resintió, ¿tiene que ir a buscarlo a su casa? No. Ay, pero la Biblia dice que la perniquebrada, la enferma, pastor, ¿así dice Isaías o no? Que los pastores de Israel no fueron a buscar la perniquebrada, la perdida, y por eso los condenó. Mira, se refiere a gente que está enferma porque pues comió una doctrina que no. O sea, yo debo de estar dispuesto a que si tú comiste algo del internet, que eso es lo típico de hoy, ¿no? Que comen chile, mole y pozole, entonces llegan aquí como que con sus rollos. Yo debo de estar dispuesto a enseñarte y decirte, no, mira, las cosas no son así, son así. Y si quieres nos sentamos y analizamos. Yo debo estar dispuesto a eso. Pero que, no, pues ya no vengo, ¿por qué? Pues porque en el internet escuché que bla, 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 bla. Bueno, está bien. Cada quien su religión. Vete para allá. Sí. ¿Para qué le voy a echar mi tiempo a alguien que no va a entender? No me hagas perder el tiempo, la verdad. Pero si tú vienes a mí, yo te digo, y tú me dices, oye, yo tengo dudas, o sea, estás como quebrado, ¿no? Como enfermo. Porque una oveja se enferma por dos razones. Una, porque comió pasto malo. Porque la oveja sí ve, pero no sabe qué comer. Así es la oveja, ¿eh? Naturalmente así es. Y dos, la oveja sí ve a lo lejos, pero es muy curiosa. Es muy curiosa, o sea, más se guía por el oído. ¿Verdad? Cuando hay chismes, híjole. Así son las ovejitas. Se guían por el oído. Entonces, ahí ves a la ovejita en lo natural. La ovejita está así y escucha un riachuelo por allá y va a ver qué es. Pues ya fue a ver, pues es agüita. Y voltea y ya no sabe dónde anda. O sea, a esas son las que tenemos que buscar. ¿Cuáles? Pues las que tienen dudas. Que andan como que pues, dudosos de que si soy cristiano, si no lo soy. Ay, pastor, es que fíjese que volví a pecar en esto y yo dudo que yo haya nacido de nuevo. A esas hay que animarlas. Pero las que hacen una revuelta, son rebeldes, aquí por ellas. Y yo te voy a preguntar algo, ¿Jesús iba por los fariseos? Si se arrepentían, sí. Pero acaso no, pues a ver, fariseos, son rebeldones, pero ya conviértanse. ¿Te das cuenta? A veces queremos ser más misericordiosos que Dios. Donde Dios te dice hasta aquí, tú dices, ay no, Señor, hay que darles más chance. Y a donde Dios te dice que sí tienes que ser más misericordioso, eres bien implacable, ¿no? Ese tipo de cosas tenemos que entenderlas. Pero entonces, ¿cuál es el trabajo del pastor mayor? Enseñar.
tiene que enseñar. Entonces, ¿cuál es el trabajo del pastor? Darle de comer al rebaño. Ese es el mayor trabajo que tienen los pastores. El escudriñar la palabra de Dios, el buscar la voluntad de Dios para la congregación que él está pastoreando. Ahora, muchos dirán, bueno, eso lo puede hacer cualquiera. En cierto punto sí, sin embargo, hablando espiritualmente, no. Hechos 20:32. Hechos 20:32. Aquí está Pablo hablando con los de Éfeso y les dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado, trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesucristo, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces, el trabajo del pastor es enseñar, buscar la voluntad de Dios, escudriñar las escrituras. Ese es el trabajo del pastor. Que algunos no lo hacen, pues sí, también hay de todo. Pero el hecho de que algunos no lo hagan no quiere decir que todos no lo hagan. Otra cosa, tú sabes que cuando tú llegas a cierto grado, por decir, están las licenciaturas, las ingenierías, luego siguen los posgrados, la maestría, doctorado, y luego sigue el postdoctorado, que es como una actualización. Bueno, hay pastores que no se actualizan. ¿A qué me refiero? A que no buscan más. Piensan que ya lo saben todo. Ya tengo 30 años de ministerio, ya soy todólogo. No. Ese es otro punto del trabajo del pastor. ¿Cuál? Debes seguir estudiando. Aunque él es el pastor, es un estudiante también. No lo sabe todo. Ese es un error que muchos han caído. ¿En qué? En que como pues ya, no, ¿qué me vas a enseñar a mí si yo ya tengo 15 años? Envanecimiento. Y eso va a hacer que tú caigas. Seguimos ahí, 1 Tesalonicenses 5:12. Que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Significa los que dirigen con autoridad, es decir, el pastor que Dios ha puesto tiene una autoridad delegada por Dios. Pero para dirigir se requieren muchas cosas, no solamente voz de mando, O sea que, no, aquí se hace lo que yo digo. Y si no quieres, si no te gusta, pues vete. Ahí está la puerta muy ancha. No. También se requiere sabiduría, se requiere ciencia, se requiere dirección divina, se requiere discernimiento, se requiere misericordia. Recuerden lo que Cristo dijo: vayan y aprendan, lo que significa misericordia quiero. O sea, hay veces que hay que tener misericordia. ¿Qué es la misericordia? Que yo me pongo en el lugar de la persona. Porque a veces sí, a veces como pastores pues se nos va el pie, ¿no? A veces somos muy, como inhumanos, ¿no? O sea, a veces tú tienes un familiar enfermo y yo te digo, no, pues déjalo porque, pues, o sea, ¿qué vas a hacer tú? Pero, ¿qué pasaría si yo estuviera en esa posición? Yo, ¿qué haría? Ese es el punto de la misericordia. Y muchos sí, como dicen, todo el peso de la ley para él. Y para mí, la ley. O sea, conmigo sí denme chance. Para ti, todo el peso de la ley. Entonces, la palabra dirigir es mucho más que mandar. ¿Ok? No solamente es mandar. Dirigir a alguien es mucho más que dar órdenes. Es
tener discernimiento, tener sabiduría. Recuerden lo que dijo Cristo: el que quiera ser el mayor, tendrá que ser el menor. La manera en que David se ganó al pueblo de Israel no fue con voz de mando. Se lo ganó sirviéndoles, protegiéndolos. Cuando llegaron a ser rey a David, le dijeron: nosotros somos carne tuya y hueso tuyo. Dice: porque desde que estaba Saúl, tú nos sacabas a la guerra, tú nos traías, tú peleabas. O sea, ahí se los ganó David. No se los ganó mandándolos como lo hacía Saúl, que les decía, dice que en un momento estaba Saúl debajo de un tamarisco, y él dijo: todos ustedes me han traicionado, porque ¿qué parte tienen ustedes con David si ustedes son mi carne? Y así como que todos, está loco. ¿Pero te das cuenta cómo los trataba Saúl? Como traidores. Y David no se los ganó de esa manera, se los ganó sirviéndoles. Es lo mismo. El respeto y la honra no te la vas a ganar siendo mandón o mandona. Es que yo vas a ver que yo las puedo. No. A veces hay que sacarle carácter, pero no es la manera en que te vas a ganar la honra. La manera es honrando a Dios. Es como Dios te va a ir dando autoridad. Aunque la gente te diga: yo no te reconozco. Está bien. No es necesario que tú me reconozcas. Dios me reconoce. Luego sigue también los que os amonestan. Aquí la palabra amonestar significa poner algo en la mente, advertir, y también significa regañar. Yo creo, hermanos, que esto es una de las cosas que más difícil es de hacer, ya que la gente hoy en día tiene el punto de que nadie le tiene que decir nada. Nadie le tiene que decir cómo debe vivir su vida o cómo debe estudiar. Nadie le tiene que decir. Entonces, que yo llegue y que le diga: oye, estás mal. Oye, razona. Oye, la manera en que estás traduciendo ese verso está fuera del contexto. No es verdad. No, ¿tú quién eres? Que, ay, ¿a poco tú sí sabes? Ay, dime tú dónde estudiaste, cosas así. Entonces, eso es difícil, hermanos. Entonces, no solo se requiere que sea buen orador, se requiere que conozca principios bíblicos, que tenga conocimiento de la palabra de verdad, porque ¿cómo vamos a amonestar a alguien si tú no conoces lo que estás diciendo? No podemos ser ciegos, guías de ciegos, hermanos. Entonces debemos conocer, debemos dar. Algo que te da autoridad, hermano, es la palabra. Cuando tú vas y vas a amonestar a alguien, tú le dices: oye, hermano, mira, esa manera en que tú tienes de hablar no es muy buena, porque es una manera soez de hablar. Y él te va a decir tal vez: no, pero hay estudios que dicen que los que hablan así son más sinceros. O sea, yo te estoy dando un argumento científico. Entonces, ¿tú qué le vas a decir? Sí, pero la Biblia dice. Eso te da autoridad. O sea, si tú vienes y me echas tu rollo de que yo creo, yo pienso, siento en mi corazón, yo te voy a decir, no sé, a lo mejor lo que sientes en tu corazón es colesterol. Eso es lo que a lo mejor sientes. ¿Te das cuenta? Pero cuando tú dices: es que la Biblia dice, si lo dice, si lo dice, esa es la autoridad máxima. Y ahí, ni fu ni fa. O sea, así lo dice. ¿No? Entonces, por eso cuando a mí me dicen: es que, ¿cómo vamos a tratar a la gente si no, pues no evolucionamos? Yo escuché esa palabra una vez en la iglesia. La iglesia tiene que evolucionar. Tiene que acoplarse a los tiempos. Y yo le dije: ¿sí? ¿Has leído la historia
de cuando Israel hizo el becerro de oro. Evolucionaron, ¿no? Le llamaron Jehová al becerro. O sea, digo, no se habían hecho un ídolo de Egipto, no. Se habían hecho un ídolo así parecido, pero le llamaron Jehová. O sea, bajaron la imagen del Dios invisible en imagen de aves y de cuadrúpedos. Ahí. Eso fue lo que hicieron. Y le llamaron Jehová. ¿Evolucionaron? Pregúntales qué les pasó. ¿Te das cuenta? O sea, ellos sacan sus rollos. Y cuando tú sacas la Biblia y la Biblia te respalda, tú tienes la autoridad. Porque Dios te está respaldando. El problema de hoy es que no sabemos la Biblia. Y queremos amonestar según lo que yo creo. Ay, es que a mí no me educaron así. No sé cómo te hayan educado. No lo sé. Ay, no, es que mi abuelita... ella dieron todo un amor. Y no, yo siento como que aquí son muy ásperos. Son muy sin amor. Ese es otro problema. ¿Me das cuenta? Que muchos piensan que el amor es que yo no te diga nada. Pero no tomaste ese tipo de pensamiento del mundo. Lo tomaste del mundo. Porque el mundo eso piensa, ¿no? ¿Tú piensas que lo que sientes por ese hombre es amor? ¿Tu hombre con hombre? Sí, porque el amor es de Dios. Dios es amor, ¿no? Y si Dios me puso esto, es de Dios. No, entonces hay gente que sí cae, ¿eh? Yo pensaba que no caían, pero sí caen. Sí caen y se la creen. ¿Cómo refutamos eso? No. Tú no sabes lo que es el amor, porque para empezar, 1 Corintios 13 dice que el amor no hace nada indebido. Eso es algo indebido. O sea, el amor nunca va a ir en contra del mandamiento divino. Eso es lo que tú sientes, no es amor. Bueno, eso es lo que tú dices, no. Yo no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces esa es la máxima autoridad. Y fíjate, es interesante, pero aún la gente del mundo, ¿por qué crees que atacan tanto la Biblia? Porque saben que es la máxima autoridad. Lo saben. Pero ¿cómo vamos a amonestar en la palabra si no la sabemos? Pues te vas con el yo creo, yo pienso, yo sentí, como que algo me movió. No, pues a veces los tacos que te echaste y te dio así como un retortijón. Y entonces pues, algo te movió. Seguimos ahí, 1 Tesalonicenses 5:13. Dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. No, hombre, ese bórrenlo. ¿Cuál estima? ¿Ah? Traducción viviente dice, ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan. No, hombre, ¿a poco? Yo creo que ese verso hay que borrarlo. Aquí la palabra estima significa, es la palabra griega ágape. Haga pedazos a su hermano. No, es afecto o benevolencia. Es decir, habla de respeto, de estar conscientes del trabajo que ellos realizan y de lo que tendrán que dar cuentas ante Dios, hermanos. O sea, fíjate, ¿tú qué problemas tendrías? A ver, tú tendrías a lo mejor el problema de tu persona, ¿no? Porque tú mismo a veces eres un problema con tus rollos que traes aquí, ¿no? De que será, no será, le gustaré, no le gustaré. ¿Será este trabajo o no? ¿Esta escuela o no? ¿Esta carrera o no? Ahí tienes tus problemas, tus rollos. Luego sigue el problema con tu mamá. No me entiende, es bien mandona, bien gritona, ella ya vivió, ella no sabe lo que yo siento, no me entiende, ¿no? Luego sigue problemas con tus compañeros. Me hacen bullying, ay, es bien payasa, ay, él es bien aguado. Ya empiezas a tener problemas. Luego tienes problemas en la iglesia. Ay,
otra vez al instituto, ay, son bien exagerados, son bien mandones, exigen mucho, como si tuviera yo su tiempo. Y empezamos a ver más problemas, ¿verdad? ¿Con quién más tienes problemas? Bueno, si tienes pareja, pues con tu pareja, ¿verdad? Ay, no me entiende, ¿para qué hace eso si sabe que me enojo? Ya tienes como 5 problemas ahí. Ahora imagínate, el pastor tiene problemas con sus hijos, con su esposa. No, ahorita entramos. Tiene problemas con el casero, con sus nietos, con su consuegra. Luego vienen los de la iglesia, pero la iglesia se divide en varias áreas, ¿verdad? Tiene problemas con los de la alabanza, luego con los de iglesia infantil, luego con las asistentes, con los de la cafetería. En serio, ¿no? O sea, es cada bronca. O sea, llega uno y adivina qué surgió. No, ahora está surgiendo un chisme en la cafetería, que esto, y tú dices, sí. Y ya pasa un tiempo, ahora está surgiendo un chisme en la alabanza. Y tienes que ir a ver a la alabanza. Y luego ya pasó el tiempo, ahora está surgiendo un chisme en los sugieres. Y empieza otra vez, fíjate. Y falta, no he mencionado el último, con él mismo. Porque él también es persona. Él también tiene anhelos. Él también tiene necesidades. Pero ¿sabes cuál es el problema de ser pastor? Que es un trabajo donde se camina solo. Porque tú no puedes confiar ciertos problemas a ciertas personas. Hay problemas que son muy fuertes y que te lo tienes que quedar tú. Que tienes que ir a Dios y orar y decirle, Señor, no puedo con esto, no sé qué hacer. Porque a veces la gente no es digna de confianza. ¿Por qué? Porque al rato ya lo sabe cualquier persona. ¿Te das cuenta? O sea, en eso no nos ponemos a pensar. O sea, yo me pongo a pensar en mis problemas. Yo voy con el pastor y le digo, pastor, deme un consejo. Ok, el pastor te lo da y te dice esto y esto y esto. ¿Quién le da un consejo a él? Ay, pues Dios. Entonces, ¿por qué tú no vas a Dios? Bueno, pues es su trabajo. Pues sí. Pero te das cuenta que es un trabajo a veces muy ingrato. Porque tú tratas de hacer un bien y la gente te paga con un mal. O sea, a veces nosotros tratamos de ayudar a gente. Tratamos de decirles, oye, agarra la onda. O sea, así no son las cosas. Y la gente, en un momento la ayudas y después te da la espalda. Es un trabajo ingrato, hermanos. Y a veces eso no nos damos cuenta. Yo veo por mí. O sea, tú dices, es que yo tengo problemas. Él también. Él también tiene problemas. Él también tiene a veces tristezas. A veces queda nada más que llega en la noche y se pone a llorar. ¿Por qué? Porque es tanto la bronca que hay que no le queda más que eso. Sí, y aquí a veces podemos venir y darle una cara. O sea, decir, pues aquí no tiene que ver mis problemas, hermanos. O sea, mis problemas tienen que quedar allí. Yo aquí me paro y yo tengo que dar lo que tengo que dar. Pero a veces tengo broncas. O sea, a veces yo he visto pastores que su esposa está en el hospital y él está predicando. Y así es. Así es. ¿Y qué? No puede estar ahí en plena prédica y chillando, ay, mi esposa, sí, tiene el dolor, pero aquí no te puso Dios para que te quejaras. Tus quejas déjalas allí. Ponte aquí y predica la palabra. Punto. No, o sea, es así. Y se oye medio como que hay bien insensible, pastor, pero así es. 2 Corintios 11:23. Dice ahí, 2 Corintios 11:23 dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez.
Y dice el versículo 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esa es otra cosa. O sea, el pastor se preocupa a veces porque ve que la gente no entiende. Y a mí en lo personal, eso es a mí lo que más me pesa. Cuando yo veo que les he enseñado y hacen lo contrario. O sea, como que digo, ¿a quién le estoy hablando? ¿Qué no entienden? O sea, como que a veces digo, Señor, a lo mejor les estoy hablando en, no sé, en alemán, en francés, a lo mejor por eso no entienden. Pero trato de enseñárselos lo más simple posible. Y a veces ves que la gente no entiende. Y eso, hermanos, es un pesar. En serio, para el pastor. ¿Por qué? Porque les dedicas tiempo. Les dedicas horas de tu vida para que entiendan, para que crezcan, para que maduren. Y al final te salen con que, no, pues sabes que ya me voy. No, pues sabes que no me gustó. No, pues sabes que, pastor, usted es un falso. Dices, ¿y todo el tiempo que invertí contigo? Todo el tiempo en que te enseñé, todo el tiempo en que te aconsejé, ¿qué pasó con todo ese tiempo? Oh, Gálata insensato, ¿quién te fascinó? ¿Quién te hechizó? ¿Te das cuenta? O sea, todo eso va en contra de su persona. Se dice que el trabajo que tiene más... hoy la enfermedad nueva, la enfermedad del siglo XXI, ¿sabes cuál se llama? Es el estrés. Esa es la nueva enfermedad. Y eso ya deriva en varias cosas, ¿no? Diabetes, renal, los ojos, la piel, muchas cosas. Pero el estrés, uno de los trabajos más estresantes es ser pastor. Entonces te das cuenta que lo que dicen, Dios me llamó a ser pastor. No, hombre, ¿a poco? ¿A poco? Sí, por eso yo vine al instituto para prepararme para pastor. Hay cosas que no las vas a aprender aquí. Primera Tesalonicenses 5:14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Aquí vamos a ver a tres tipos de ovejas. Ya sabes que hay de todo hay en la viña del Señor, ¿verdad? Ya sabes que hay de todo. Bueno, primeramente, la primera ovejita son los indisciplinados. Esos son los ociosos. En la versión de las Américas, así dice, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los indisciplinados. ¿Hay de esos? Y sí, Indisciplinados hasta en su manera de comer espiritualmente. Son gente que no sabe comer. ¿Cuál sería la manera correcta de comer espiritualmente? ¿Cuál crees que sea tú la manera correcta? Yo no estoy en contra de que la gente vaya al internet. Es una buena herramienta, la verdad. Yo también luego entro y leo algunas cosas que me sirven. Pero ¿cuál crees que sea la manera correcta? En un solo lugar, a sus horas establecidas. Primero exegético y sistemático, que las dos cosas son buenas. ¿Ok? Entonces, una cosa importante, no es lo que yo quiera escuchar, sino lo que debo escuchar. ¿Ah? No es lo que quiero escuchar, porque hoy los cristianos se rigen por modas. Ay, estoy enamorado. Entonces ya ves que su Facebook o su Twitter está lleno de la pareja ideal, el amor de Dios en el hombre, el amor de Dios en la mujer, la belleza espiritual de la mujer, porque eso es lo que ahorita la trae loquilla. Después, al otro rato, ya empieza, no, pues te cae mal a alguien, entonces ya, el resentimiento en Dios. ¿Cómo combatir la ira? ¿Cómo combatir esto? Pues dices, el problema es que no cambian.
sea, tú dijeras, te metiste todas esas cosas, ok. ¿Cambiaste? ¿Cambió tu manera de pensar? ¿Tu manera de actuar cambió? ¿Creciste? ¿Maduraste? ¿Conociste más a Dios? No, lo que hacen es sacar argumentos del por qué ellos se comportan de esa manera. ¿Tú piensas que eso te lo dio Dios? O sea, yo busqué algo en internet para rebelarme. ¿Sabes quién hizo eso? Satanás. No me digas que te lo dio Dios. No creo. Y yo te lo digo porque yo lo hice. En el sentido de que yo busqué en internet, pero nunca me rebelé. Yo quería conocer, pero no buscaba chile, mole y pozole. Lo que hacía era, bueno, agarro toda esta epístola. Tú dices, yo tengo falta de gozo. ¿Cuál sería la epístola que utilizarías para eso? Filipenses. Entonces, chútate todo Filipenses. ¿Cómo? Un estudio. Tengo dudas de mi salvación. ¿Qué te chutarías para ahí? Romanos, Juan, Hebreos. Yo quiero conocer más sobre cómo Dios pesa el corazón. ¿Qué verías ahí? Crónicas. ¿Te das cuenta? No, pues le pongo el tuyo. ¿Cómo se ve el corazón? Y ya te sale puros ahí. ¡Fum! De ti, María de Dopingüe, esta. Entonces, no, sí. Poderosísimo. ¿Así le haces cuando vas a un restaurante? ¿Agarras la carta y de ti, María de Dopingüe? No. Molletes tocó. Cochinita pibil tocó hoy. ¿Así le haces? ¿Te das cuenta cómo somos indisciplinados? Hasta en un gimnasio. ¿Has ido a un gimnasio? Cuando tú llegas, tienes una rutina. Y todo depende de si haces ejercicio, si no haces ejercicio, si no te vas a hacer un mal en vez de un bien. O sea, te vas a lesionar. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado. Entonces, de ti, María de Dopingüe, esa mancuerna, la de 100 kilos, échamela. ¿Qué te va a decir el instructor? Entonces, ¿qué te hace pensar que en lo espiritual es así? ¿Te das cuenta? Por eso sacan sus rollos y se rebelan. Yo no estoy en contra de eso. Está bien. Si te hace crecer más, si te hace amar más a Dios, qué bueno. Pero si te estás rebelando y ya sacas tus rollos y nada, yo sé más que el pastor, yo no creo que eso sea de Dios. ¿Qué hay que hacer con esas personas? Aquí dice, hay que amonestarlos. Advertirles significa, advertirles. El término ociosos, en el griego, era un término militar para personas que no se mantenían en su puesto. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Fíjate cómo te lo dije. Si tienes falta de gozo, si quieres saber sobre cómo luchar contra las filosofías que hoy se están metiendo en la iglesia, ¿cuál carta o qué libro estudiarías para estudiar eso? Para luchar contra las falsas doctrinas, los falsos pensamientos. Primera de Juan. Porque Primera de Juan, Segunda de Juan, trata sobre el gnosticismo. Por eso cuando dice, no creáis a todo espíritu, habla de maestros gnósticos que se estaban metiendo en la iglesia. Cuando dice, en Tercera de Juan, no, en Segunda de Juan, cuando dice, cuando vengan ellos, no les digáis bienvenidos, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿De qué se refería Juan? Ahí estaban lo que se llaman los maestros, que eran maestros que iban pasando de iglesia en iglesia. Eso era muy común en esos tiempos. Entonces había maestros que iban pasando, tenías que dice, prueben los espíritus. O sea, a ver, ¿de qué me vienes a hablar? Bueno, sí, es que Jesús es Dios, pero el gnosticismo creía que Cristo era un espíritu y Jesús era el hombre. Entonces ya cuando se dice Jesucristo es que se unieron, se le metió. Y entonces, ¿qué? Ya se hizo Jesucristo, entonces, pero cuando se murió, Cristo se salió. Eso era gnosticismo. Prueben los espíritus.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienes que tener un conocimiento de cómo es la Biblia. La Biblia tiene poesía, historia, tiene evangelio, tiene doctrina, tiene muchas cosas. Pero si no sabes de eso, o sea, ¿sabes qué alimentos tienen proteína? ¿Carbohidratos? Debes de saber eso, si no, ¿cómo vas a comer? ¿Lo que caiga? ¿Te das cuenta? O sea, esa falta de conocimiento hace que seamos indisciplinados. Los ociosos son aquellos que solo tienen el punto de ir a la iglesia, pero no participan, no quieren servir en ningún punto en la obra, no quieren ir más adelante con Cristo. Son calientacillas nada más, criticones y a la larga rebeldes. ¿Hay de esas ovejitas? Dime si no. Sí las hay. Son gentes que dirían, yo lo podría hacer mejor, pero no lo hacen. Son gente criticona, a la larga rebelde, que quieren minar el liderazgo. ¿Qué hacer con esas personas? Con los ociosos. Advertirles, ayudarles a entender y decirles las consecuencias que van a venir con sus acciones. Otro tipo de ovejitas que hay dentro de la iglesia. Los de poco ánimo. ¿Quiénes son estos? Aquí la palabra poco ánimo significa aquellos que son, fíjate bien cómo lo dice la palabra griega. Cobardes. Ay, ¿quién le gusta que le digan eso? No, a mí no, pastor, porque yo soy bien macho. Es más, pastor, si yo me hubiera enfrentado contra Thanos, yo lo hubiera ganado. ¿Ah? ¿Cuál cobarde? Bueno, aquí los de poco ánimo son las ovejas que tienen miedo, que están estancadas, que están preocupadas. En la iglesia hay cristianos que sí son muy aventados, la verdad. Son gente que de verdad sí quiere. De verdad, o sea, se mete y no importa que se equivoque, sigue adelante, ¿no? Y no importa, son muy animosos, la verdad. Pero hay otros que carecen de audacia para aceptar un ministerio nuevo. Le temen al cambio. Así hay ovejas así, le temen al cambio, a lo desconocido, y quieren ministerios que no sean tan difíciles. No, pastor, a mí nada más déjeme repartiendo gel, no importa, ya no me mueva de ahí. A mí me tocó apenas una ovejita así, que así me dijo, no, pastor, a mí si quiere déjeme los baños siempre, ya no me ponga en otro lugar, déjeme nada más los baños. Yo le dije, es que hermana, tu miedo no justifica que rechaces el llamado que Dios te está dando. Yo sé que tienes miedo y eso es bueno, ¿sabes por qué? Porque no confías en ti misma. Pero no trates de justificar que no puedes con cobardía. Y eso es bueno, hermanos. O sea, algo que tiene el llamado es que cuando Dios te llama a un ministerio, tú siempre dices, es que yo no puedo hacer eso. Ve a Moisés, que le dijeron, ve, no, Señor, yo soy tartamudo. No, ¿cómo crees? Cuando le dijo Jeremías, te voy a enviar a un pueblo que es rebelde, que es como un bronce bruñido, está duro. ¿Y qué dijo Jeremías? No, ve, porque yo pondré mi palabra en tu boca. Cuando llamó a Ezequiel, que le dijo, yo desde el que estabas en el vientre te conocí. Ay, no, Señor, es que yo soy niño. No digas que yo soy niño, porque a donde yo te enviare, tú irás. ¿Te das cuenta? O sea, cuando Dios nos llama, no queremos. Y lo mismo pasó, o sea, cuando Dios me llamó a mí, yo no quería. O sea, yo te seré sincero, yo lo que quería
Así en mi punto personal, yo lo único que quería era ser maestro, porque me gusta enseñar. Pero ya más allá yo no quería. Y yo le huía al pastorado, la verdad, yo no quería. O sea, nada de que Dios me dijo que sí. Yo no. Pero, ¿qué vas a hacer? ¿Tu voluntad o la de Dios? Y ahí ya radica el versículo que no en mis fuerzas, ¿verdad? Sino en el poder de Dios. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, ¿qué hacer con los que son de poco ánimo? Animarlos. Es decir, debemos enseñarles verdades bíblicas que deben imperar por encima de sus pensamientos. Te digo, por eso hay que saber la Biblia. O sea, es que yo no sé porque, o sea, yo siento que nadie tiene el problema mío. Y tú le sacas la Biblia, mira lo que hizo este varón. Acá hay un principio que tú debes seguir. Hay gente que es así. Ese es otro tipo de ovejita, ¿no? Otro tipo de ovejita, las débiles. ¿Quiénes son las débiles? Son las que tienen dudas, pero que no están bien cimentados en la fe. Es decir, que son ovejitas que aún siguen luchando con pecados pasados. Son ovejitas, hermanos, que todavía se sienten condenadas por su vida pasada. O sea, como que no, pastor, si usted supiera lo que yo hice, no, usted me sacaría de la iglesia. O sea, no, y se ponen a llorar y, ay, no, es que yo era bien mala, bien malo, si mis hijos supieran, si mi esposo supiera, si mi esposa supiera lo que yo era, lo que yo hice. O sea, son débiles. Son cristianos que aún están siendo atormentados por sus pecados pasados y siguen siendo condenados por sus conciencias. Los débiles siempre son impedimentos y piedras de tropiezo para el crecimiento de la iglesia. ¿Qué hay que hacer con ellos? Sostenerlos. ¿Qué cosa es sostenerlos? Significa, la palabra es antejomai, que significa interesarse por, sostenerlos, adherirse. Es decir, son personas o son ovejitas que requieren consejo. Requieren instrucción doctrinal y aliento para ir hacia la justicia y alejarse del pecado. Es decir, son ovejitas que requieren instrucción de ánimo, pero en un punto dado de que, mira, con este pecado que tú estás lidiando se lidia de esta manera. Por decir, si tengo pecado de resentimiento, es que yo tengo, o sea, hay mucha gente que llega aquí a la iglesia y ¿sabes con qué están luchando? Que están resentidos contra su hermano del mundo, o están resentidos contra su suegra. ¿Cómo le ayudamos a esa gente? ¿Qué le aconsejarías? Sí, tú dices, perdona. Sí, ya lo intenté. Es que en serio lo intenté, pero algo pasa que cuando la veo, me enciendo y de verdad le quiero decir sus cosas que no sabes, pastor, lo que me hizo. No sabes, o sea, desde que yo era joven, iniciamos el matrimonio con su hija, yo vivía con ellos, no, me trataban de lo peor. O sea, me decían que era yo un arrimado, que era yo un comelitón, nada más llegaba a comer, que ni me ganaba mi comida. Ay, pastor, y la verdad, o sea, la verdad me pegaron tanto que lo traigo aquí, ¿verdad? O sea, llevo varios años así. Entonces, cuando ya lleva varios años así es crónico. Entonces, lo primero que debemos hacer es que el problema de él es espiritual y tenemos que tratarlo espiritualmente. Entonces, lo que vamos a hacer es que primero él tiene que sanar su corazón, porque él tiene una herida allí. ¿Cómo se sana? Con la palabra.
Entonces lo que él tiene que hacer es, mira, tienes que venir a estudiar. Tiene que venir a estudiar. Porque para ser lleno del Espíritu se requiere ¿qué? La palabra. Recuerden que la palabra, cuando dice que el poder, para que él tenga el poder, la palabra poder es la palabra griega dunamis, que es, de ahí viene dinamita. Para que la dinamita explote requiere un activador y ese es el fuego. Lo prendes y entonces, o sea, si la tienes allí, pues no va a pasar nada. Tienes que prenderla y explota. Entonces, ¿qué es lo que va a prender ese poder dentro de él? La palabra y la oración. Tienes que orar mucho. Pero ahora vas a orar por esa persona. Ora por ella. Es que no me nace. No es que te nazca. No es que te nazca de que yo no siento. No me importa si sientes o no. Vas a orar por ella, pero ora porque Dios la bendiga. Ay, pastor, pero si es re mala, tú también eres malo. Y Dios te perdonó. ¿O no? Sí, pastor. Bueno, entonces ora por ella. A lo mejor ahorita no la vas a ir a ver. No la vas a ir a ver ahorita, todavía no. Ora por ella, que Dios te sane, que Dios te quite esos pensamientos que tú tienes. Entonces pasa el tiempo y de pronto Dios se la pone enfrente. Y te llega y te dice, pastor, ¿qué cree? La otra vez me la encontré y la saludé. Ahí vas. Sí, pastor, ahí voy. Sigue estudiando. Sigue orando por ella. ¿Te das cuenta? O sea, no es de que, no, pues te me vas ahorita con ella y le pides perdón. Si no, aquí no te acepto. No tiene la fuerza para eso. Está débil. No lo puede hacer. ¿Cómo lidiar con alguien que tiene problemas con la pornografía? Porque eso es lo nuevo de hoy. ¿Cómo lidiar con personas así? Y tienen vergüenza y te lo dicen, pero ¿qué hacen? ¿Cómo lidiar con personas así? O sea, y es lo que, o sea, si te lo dicen a ti, no es para que, pues, y así vienes a la iglesia, no, te lo están diciendo a ti es porque están débiles. Quieren un consejo, quieren que tú los apoyes en algo. O sea, no es para que los condenes, es para que tú les ayudes. ¿Qué vamos a hacer con esas ovejitas? Darles un aliento doctrinal para que se alejen del pecado. Hermano, lo que tú requieres allí, el problema, ¿sabes dónde radica de eso? En tu mente. Necesitas renovar tu mente. Porque tú estás pensando que el sexo es lo máximo. Y no es cierto. Y como tú piensas así, pones esas cosas como una satisfacción para ti y necesitas renovar tu mente. ¿Cómo se renueva la mente? Romanos 12:2, ¿no? Os ruego, hermanos, para la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Luego qué dice? Que hay que renovar la mente para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios. O sea, que primero hay que hacer un sacrificio. O sea, mi hermano, ten consciente que esto no va a ser fácil. No, aquí no hay fórmulas mágicas de que yo te digo algo y mañana ya se te quitó. No. Va a ser una lucha por años tal vez. O tal vez de por vida. Vas a estar luchando. Pero entendemos eso, o sea, hay diferentes tipos de ovejas dentro de la iglesia. Y si una ovejita débil se te acerca y te dice, oye hermano, tengo un problema aquí, mira, me da vergüenza contarte, ¿qué está esperando? Ayuda. Que lo sostengas, que ores por él, que le des un consejo doctrinal. No que vayas y lo acuses con el otro. Ay, la nueva que te tengo. Fíjate que fulanito. Y así canta. ¿Te das cuenta? ¿Tú piensas que eso es lo que... O sea, por eso muchas iglesias no crecemos. ¿Por qué? Suceden ese tipo de... Cuando no entendemos
que hay diferentes tipos de ovejas dentro de. Vamos terminando porque ya hoy vamos a salir un poquito más temprano. Entonces dice ahí, que seamos pacientes con todos. Aquí la palabra paciente significa un espíritu largo, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer con las personas fastidiosas? Es decir, hay ovejas que se frustran, se enojan, se desaniman. ¿Qué hay que hacer con ese tipo de personas, de ovejitas? Pues hay que tolerarlos. Porque hay personas, hermanos, hay ovejitas que se ve que no avanzan, que no cambian. Son personas que no crecen, que aún no tienen como primordial la obediencia a la palabra de Dios. Hay que ser muy tolerantes con ese tipo de personas, en verdad. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, ¿no? Tesalonicenses 5:15 dice, antes seguid siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Aquí ¿qué es lo que está diciendo? Que el creyente debe vivir de manera distinta al del mundo. Muchas veces, hermanos, al ver las cosas injustas, queremos justicia. Queremos que las cosas pues se arreglen. Pero lo más importante es que se arreglen a mi favor. Eso es lo que más quiero, ¿no? Que me arreglen a mi favor. Pero ¿cuál es la diferencia entre el creyente y el incrédulo? El incrédulo busca sus propios derechos. ¿Ok? Esa es la diferencia entre el creyente y el incrédulo. El incrédulo busca sus propios derechos, su propia satisfacción. Sin embargo, el cristiano busca el bienestar de todos. Por eso Pablo manda que no se pague mal por mal, sino que busquemos tener el carácter de Cristo. Hermanos, fíjate lo que dijo un escritor. Dijo esto: la venganza es el más natural e instintivo de todos los vicios. Es el que más fácilmente puede disfrazarse de ser una virtud. Es el último baluarte al que uno se aferra contra el espíritu del evangelio. ¿Cuántas películas hemos visto, no? Es interesante, ¿no? Pero el nombre de los de Marvel, ¿cómo se llama? Los Vengadores, de venganza, ¿no? De venganza. El castigador dice, no, pues me voy a vengar. Y así vemos películas en la de Hollywood que es un hombre que está ahí de ermitaño porque le quitaron a su familia y se va a vengar. ¿Ya? La venganza es el que más fácilmente puede disfrazarse de una virtud. Y es el último baluarte al que uno se aferra contra el espíritu del evangelio. Los continúo. 5:16. Estad siempre gozosos. ¿Cómo es eso, hermanos? ¿Puede un cristiano estar siempre gozoso a pesar de las enfermedades, de la pobreza, de las aflicciones? Te voy a responder así. No son las circunstancias, sino el pecado lo que ahuyenta el gozo. No son las circunstancias, sino el pecado lo que ahuyenta el gozo. Cuando ya no tengas gozo cristiano y no tengas gozo de venir a la iglesia y no tengas gozo de escuchar la palabra y no tengas gozo de estudiar más de Dios y venir al instituto, el problema no es el instituto, el problema eres tú. Porque ya sabes, el que no tiene gozo ya de venir a la iglesia, el problema es que el pastor es un pelele. Es que todos son una bola de hipócritas. ¿Tú piensas que el problema es la iglesia? El problema eres tú. Y sigue diciendo, para mantener el gozo, ¿qué hay que hacer? Orad sin cesar. ¿Qué quiere decir? ¿Que siempre estás orando? No, no se refiere a eso. No se refiere a eso. No significa que hay que abandonar las tareas y deberes diarios para cumplir con la oración. Suena algo exagerado decir que hemos de orar sin cesar, pero Pablo no sugiere que se reciten oraciones todo el día. No está diciendo eso. Más bien, sus palabras significan que a cada momento del día hay que sentir una comunión, presencia y acercamiento con el Señor. Tu gozo cristiano radica en tu comunión.
Si no tienes comunión, no sé si te ha pasado, pero ¿no te ha pasado que analizas todo lo que hay a tu alrededor del mundo y como que te fastidia todo? A mí me ha pasado que yo veo a la gente cómo se divierte en sus fiestas. Hoy el que es 15, 16 hacen sus bailongos y sus comelitones, y yo lo veo todo, digo, eso, ¿qué provecho tiene todo eso? ¿Qué provecho tiene? ¿Qué voy a sacar de bueno ahí? Es por eso que muchos llegan al suicidio, porque están como León, Guanajuato, ¿va? La vida no vale nada. Pero ¿sabes por qué llegan a ese punto? Porque no hay comunión con Dios. Es Dios quien le da sentido a tu vida. Dad gracias en todo, versículo 18, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí vemos dos pensamientos primordiales. Uno, ser agradecidos. Y dos, ver las circunstancias como algo de Dios, cuales sean. Es difícil dar gracias cuando hay adversidad, hermanos, tribulación y problemas. Sin embargo, es cuando más debe brillar la gratitud. Más. El poder dar gracias a Dios en todo, hermanos, es el resultado de ser llenos del Espíritu Santo. Por eso dice ahí después, no apaguéis el Espíritu. Hay dos ideas que brotan de esta parte, de no apaguéis el Espíritu. Número uno, habla que muchos estaban ocultando su don dentro de la iglesia, porque no era tan espectacular su don como otros. Pero la segunda, que creo que es para mí la más exacta, es que no hacían caso de la profecía. Empezaban a desordenarse, luchaban contra las exageraciones que se sentían tentados a reprimir el movimiento del Espíritu Santo. Y tiene más razón esa por lo que sigue, no menospreciar las profecías. O sea, tiene más sentido por el contexto. Aquí menospreciar significa reprobar, estimar como algo menor. Entonces, ¿qué quiere decir apagar el espíritu? Apagar el espíritu significa que yo no hago caso de lo que Dios me está diciendo a través de las escrituras, o que me está diciendo a través de la autoridad, lo menosprecio. Entonces estoy apagando el espíritu. Al menospreciar las profecías era menospreciar al Espíritu Santo, y menospreciaban la edificación, la exhortación y la consolación. Te voy a decir algo, hermanos. Menospreciar también las profecías es menospreciar a quien las da. O sea, yo a lo mejor como seres humanos tenemos predicadores favoritos, ¿no? Porque así somos los seres humanos. Me gusta aquí cómo predica fulano, me gusta cómo enseña sutano, cómo desenvuelve tal sutano. Está bien. Está bien en el sentido de que, pues bueno, como seres humanos somos así, pero no menospreciemos las profecías. Es decir, si un hermano Dios lo llamó, ¿tú piensas que no te puede enseñar algo? Pero empezamos a menospreciar por quién es. Y tal vez lo que Dios quería hablarte ya no te lo habló. ¿Por qué? Porque estás menospreciando las profecías. Recuerda que profecía, ¿cuál es la diferencia entre profecía y predicación? Profecía es que habla de parte de Dios. Predicación significa exponer la palabra de Dios. Profecía es hablar de parte de Dios. Predicación es exponer la palabra de Dios. Exponer significa traducirla, explicarla. Profecía es cuando alguien expone algo, cuando habla de parte de Dios, es decir, Dios me está diciendo esto, la Biblia dice así. Bueno, expone algo, pero debemos entenderlo.
pero en la predicación se expone un texto y se explica. Por eso dice el versículo 21, examinadlo todo y retened lo bueno. ¿Qué debemos hacer? Examinarlo todo. Aquí la palabra examinar significa discernir. ¿Cómo vamos a discernir si no sabemos? ¿Te das cuenta? O sea, si hay algunas cosas en que somos ignorantes, es mejor no meternos ahí todavía hasta que tengamos un conocimiento pleno de lo que estamos haciendo. Pero es triste decirlo, pero ¿sabes dónde hay más ignorancia? En la alabanza. Hermanos, la alabanza no es un grupo de superclass, ni Bronco, ni los Temerindios, no es eso. De que se hacen audiciones y a ver, se busca un baterista. Si tú sabes tocar la batería, vente para acá, te necesitamos. ¿Tú piensas que es así? ¿Sabes cantar? Gloria a Dios, vente para acá, necesitamos de ti, Dios requiere tu voz. En vez de Voz México, la Voz Ibri, ¿no? No, hermanos, no. Antes de que te metas allí, requieres saber que la alabanza no es cantar, ni la adoración es cantar solamente. Te voy a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas cuando el Señor mató a Usa? Cuando el arca. Dice que cuando le iban llevando por el camino con el carrito, ellos ya iban danzando y alabando. Es irónico, pero iban danzando y alabando mientras estaba juntando un cúmulo de ira sobre ellos. Hasta que terminó en matar a una persona. Así que puede ser que tú estés cantando, que tú estés alabando a Dios y juntándose un cúmulo de ira sobre ti. Porque eso no solamente es la adoración. La adoración es mucho más que cantar. Y que danzar y que... No. El pueblo que conoce a su Dios, ese se esforzará. ¿Conoces a Dios? Eso es adoración. Y ahí es donde no entendemos. Entonces, pues es que yo siento en mi corazón que la del taxi cristiano es de Dios. Examinarlo todo y retener lo bueno. Sí, pastor, el reggaetón cristiano. Es que sí, pastor, o sea, si a esa iglesia le está funcionando de allá, ¿por qué a nosotros no? Entiéndelo, el arca no puede ir en un carro, tiene que ir a pie. Entiéndelo. Pero ahí ves a muchas congregaciones llevando el arca ¿en qué? En un carro. ¿Qué va a pasar? Se van a morir. ¿Te das cuenta? Pero allá andan danzando y aleluya y toda la cosa. Termino con este verso 5:22, y con ese vamos a terminar. Absteneos de toda especie de mal. ¿Qué quiere decir esto? Es evitar el mal en cualquier lugar donde aparezca. Es una señal de salud espiritual robusta. Esto, hermanos, de alejarse de toda especie de mal, ya habla de un cristiano maduro. ¿Por qué hace un niño? No metas los dedos en el contacto, te va a dar un toque. Parece que le dices, mételos. ¿Ah? Parece que le dices, hasta que le da. Uy, no. Y ya se pone a chillar, te dije. Pero ya un cristiano maduro ya sabe que por ahí no es. Ya lo sabe. Por ahí no es, ¿no? Ya sabe que aunque le digan que ate y desate bendiciones, sabe que por ahí no es. Ya sabe que cuando le dicen que le pise la cabeza al diablo, que dance porque David danzó y toda la cosa, y comedia y media que sacan, pues bueno,
Él ya sabe que no. Ese es un cristiano maduro. O sea, dice, abstener de toda especie de mal significa, traducción viviente significa, aléjense de toda clase de mal. Y es una ovejita que ya entiende. Ya es una ovejita. O sea, ya no necesita que yo le diga que no. Ya lo sabe. Ya lo sabe. Cuando David, ¿te acuerdas cuando le dijeron y vio el ángel que estaba en una era, que era donde se construyó el templo, y llegó y le dijo, quiero que me vendas esta era? Y le dijo, tómala, mi rey, tómala, porque es una tierra mía, pues tómala. Y él le dijo, no, porque no ofreceré a Jehová algo que no me cueste. ¿Qué quiere decir, hermanos, eso? ¿Que nos debe de costar todo dinero? No, hermanos. La adoración requiere un sacrificio. ¿Quieres adorar a Dios? Eso va a requerir que tú te abstengas de algo. Muchas veces decimos, yo quiero honrar a Dios. Si tú quieres honrar a Dios en algo, vas a tener que sacrificar algo. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Tus amistades? ¿Tu dinero? ¿Tu tiempo? No todo es dinero, hermanos. A veces es tu tiempo, tu comodidad. No sacrificaré a Dios algo que no me cueste. ¿De dónde aprendió todo eso David? David ahí en ese momento, cuando dijo eso, él tenía alrededor de unos 55 años, más o menos. Ya no era un jovencito, porque él había censado al pueblo. Por eso vino esa parte. Que le dijeron, te doy a elegir 3 días de peste, 3 meses en que tú huyas de tus enemigos, a que pierdas. David nunca había perdido, ¿eh? Nunca perdió una batalla, nunca. Aquí le digo que pierdas o 3 años de hambre. ¿Te quieres? Y él dijo, caiga yo en la mano de Jehová. O sea, Dios es justo. Y Dios dijo 3 días de peste. Y cuando vio eso, ¿qué dijo? Mátame a mí, Señor. El pueblo no pecó, pequé yo. ¿Dónde aprendió todo eso? Se aprende cuando estás en comunión con Dios. Empiezas a aprender muchas cosas. De ahí aprendió que la adoración él tenía que sacrificar algo. Él tenía el anhelo de hacer un templo, pero no lo logró hacer. ¿Qué tuvo que sacrificar? Su anhelo, el no verlo, pero adoró a Dios. Eso tenemos que entenderlo, hermanos. Hay muchas cosas que aún nos falta por entender. O sea, aparte de, a veces hay muchas cosas en las que solamente estamos en pañales, no hemos entendido muchas cosas que están allí. Y que Dios no ha cambiado, Dios es así. Y que si están allí es porque nosotros debemos entender que así son las cosas. Entonces ya alejarse del mal es de una ovejita que ya es madura. Ya sabe por dónde es. Ya conoce muchas cosas de Dios. Y ya sabe que por aquí no es. Ya lo sabe. Pero ese es un proceso, hermanos. Pero ahí no se va a llegar siendo ociosos. Se llega siendo disciplinados. ¿Ok, hermanos? Aquí le vamos a dejar. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendito seas. Gracias por tu palabra. Gracias te damos por este trimestre que casi ya finaliza. Faltan 2 semanas, pero Señor, poco a poco vamos avanzando. Vamos conociendo más de tu palabra. Oh Dios, que estos tiempos, estas horas invertidas de mis hermanos que vienen aquí, que disponen, que tal vez en este día podrían estar en sus hogares, podrían estar disfrutando con su familia, o un día de esparcimiento, que es lícito, Señor, lo han dedicado a ti. Que Padre, ellos entiendan esto y que el día de mañana, cuando vengan otras generaciones, ellos se levanten y digan, no, nuestro Dios es así es nuestro Dios. Y a Él solamente seguiremos y a Él solamente serviremos.
Bendito seas, te alabamos en esta hora en nombre de Jesús. Amén.